Let's wait the others. Let's wait the others to come. Vamos a esperar que los otros lleguen. Let's give him. Vamos a darle a Danilza 5 minutes, right? 5 minutes. Dígame, ¿cómo le está yendo la plataforma, las actividades? ¿Tiene alguna pregunta para aprovechar a los que llegan sus compañeros? ¿Alguna duda, inquietud? No, no, todo bien hasta ahora. Ok, cualquier cosa. Aprendiendo. Perfecto. Cualquier cosa recuerde de una vez, pregúnteme, no se me quede calladita o con dudas, ¿soy yo? Sí, sí, está bien. Ok, Ok. ok. Ok, let's wait 5 minutes. Vamos a esperar 5 minutos, Daniel. 5 minutes. Ok. Y yo le escribí a Rosario y dije, bueno, ¿y qué es? Porque yo debo un mes, yo nada más debo agosto, porque septiembre no ha salido. Digo yo, dígame a ver, profe, porque yo no tengo agua y el de la vecina está vacía también. Y ella me dijo yo que está prendida la bomba ahora, pero hay que estar pendiente porque estamos casi todos sin agua. Sí, yo voy a estar pendiente. Yo subí ahora mismo, que ahora fue que estaba viendo tu mensaje. Yo voy a subir en una hora a ver, porque tú sabes que cuando prenden la bomba, eso viene por edificio. Cuando viene a ver, estamos en el 14, viene por el 8, 9 subiendo, y ya tú sabes. Pero yo voy a subir en una hora. Yo cualquier cosa te mantendré al tanto. Good evening, Julio. Good evening. Otra cosa, Nemía, nunca me salió el préstamo escolar. Como yo nunca lo había cogido, yo intenté por la plataforma de que para evitarme el viaje, porque después resolví un problema y hice un retiro, pero lo hice por aquí por la plataforma. Lo hice para el día 10 y siempre entro y trato y trato y trato. Me dice que no, dije porque tengo un préstamo personal y que un préstamo normal. Eso es así. Tú no tienes préstamo normal con ellos. Bueno, no, yo no tengo préstamo personal, no. Yo terminé ya hace un año y pico. Bueno, cuando ven a ver un requisito es no tener préstamo personal. Ya, por eso fue cuando ven a ver me salió, porque yo no tengo préstamo personal, ¿no? Okay, good evening, everyone. Bianca, good evening one more time, Janilsa and Julio. We have here just 3 participants. We have here just 3 students. Tenemos aquí solamente 3 participantes. We must begin. Debemos de iniciar. Good evening, teacher. Hey, good evening, Julio. Good evening.
because the time is running, a little bit, el tiempo está corriendo, realmente esta es la hora que realmente la semana pasada no pude dar, por eso la estoy rectificando, pero vamos arriba entonces. Let's go. This class has been recorded. It has been recorded. Está siendo grabada esta clase. So anyway, I'm going to send this video conference link to your WhatsApp group or on the platform. Entonces, que voy a enviar lo que es este enlace a lo que es a la plataforma y el grupo WhatsApp. But it has been good. Hubiese sido bueno, it had been good. Hubiese sido bueno que estén todos aquí. Well, but they're gonna make it. Y poco a poco van a ir a estar entrando. Okay, hold on. Un momento. I'm going to share the screen with all of you. Hello guys, how are you today? Hey Marta, yes, good evening. So far so good. Yes. That's good. Yes. Okay, we're going to begin in 1 minute. 1 minute, we begin. Iniciamos en un minuto, Marta. Okay, teacher. So at this time, guys, good evening. We're on the road. Estamos en el camino. I'm going to show you right now two things. Let me tell you something. First of all, I'm going to give you a little grammatical reinforced about there is, there are, and how many. Vamos a trabajar el día de hoy lo que es un pequeño reforzamiento, la parte gramatical. There is related to unit number 4, que está relacionada a lo que es la unidad número 4. It will last around 15 or 20 minutes. Eso va a durar de 15 a 20 minutos. We're going to finish that in 15 or 20 minutes. Vamos a terminar esa parte en 15 o 20 minutos. What comes next? ¿Qué viene después luego? So you're going to work with a practice after that. Me van a trabajar con una práctica. Of course, I'm going to explain you. Yo le voy a explicar lo que van a hacer. Ay, teacher, más cosas. No estamos full de la plataforma, pero es algo para una evaluación. We're going to work with a comprehension text. Vamos a trabajar con un texto de comprensión. Esto lleva un puntaje en el cual que ya es personal mío, de 10 puntos. Lamentablemente el que no lo hace, esos 10 puntos, siempre yo lo distribuyo como en el curso, cuando una persona va editando algo, yo lo voy distribuyendo porque son muy buenos y va a estar distribuido en 10 puntos. When I finish to explain this grammatical part, cuando termine de explicar esta parte gramatical, so I'm going to explain you what you're going to do. Entonces, le voy a explicar qué van a hacer. But you should send me that homework today.
deben enviarme esta tarea hoy mismo. Por eso que vamos a trabajar 15 o 20 minutos para explicarle esto y darle ese tiempo de 30 minutos. Ustedes me trabajen esa parte. Tomorrow, a little reinforcement about the auxiliary do and does, especially with possessive adjectives. Mañana vamos a trabajar un aspecto importante que es los auxiliares do and does, to make questions in simple present tense, para hacer preguntas en tiempo presente, but with possessive adjectives combination, pero con la combinación de los adjetivos posesivos. Es una parte que yo quiero que mañana, si lo permite, estén la mayor cantidad de personas posible, independientemente que se va a grabar, pero es bueno que estén ahí. Porque esta es una parte donde muchas personas, English beginners, los principiantes, los que están iniciando, los que tienen conocimiento de inglés, inclusive personas que tienen nivel avanzado de inglés intermedio, tienen muchos problemas con esta parte que voy a explicar mañana. Entonces, vamos a explicar tranquilamente esa parte, hacer ejemplos, to make examples, a lot of things. And afterwards, después de eso, an online test. Va a haber un examen de evaluación. Mañana mismo también. Con la plataforma que ustedes trabajaron con quizzes. And the next week, Monday and Friday, we're going to work with conversations. Ya la semana que viene entonces vamos a trabajar con los 2 días con conversaciones. Working so hard, guys. Working so hard. Vamos a trabajar. Okay, I'm going to share it. Okay, let's see. Okay, here we are. It's very simple. We have here, okay. This is the grammar part. The grammar part is very simple, guys. It's very simple. La parte gramatical es sencilla. It's very simple. But I want to make a reinforcement about it. Pero quiero darle un reforzamiento. Remember, to work with the video, you must send me the video through the platform. Recuerden hacer sus videos. Hay pocas personas que yo estuve verificando que lo han enviado. Trabájenlo con tiempo. No esperen sábado tarde ni domingo o en el transcurso del día, porque para subir un video entonces se pone un poquito incómodo por la saturación en la plataforma de esos 2 días. Okay, there is. You see? There is. There is means I. We use there is for singular things. Utilizamos there is, que significa I, para cosas en singular, para nombrar cosas en singular. We have here the long form, there is, and we have here the contracted form, theirs. And is used for singular nouns. We have here examples. Could you please, Bianca, to read the first example, the first 2 examples, please, Bianca? Hello, Bianca. Julio, could you please read? Manuel, could you please read these 2 statements, please? Okay, there is a bedroom. Okay. There's bedroom. Excellent. Good pronunciation, Julio. That's right. There is a bathroom. So this is the long form. Here, there is a bathroom. There is a bathroom. Both have the same meaning. Hay un baño. But what is the difference between this first one? Yes, the contraction. The second one, the contraction. That's the difference. That the contraction is the difference, and the pronunciation as well. Why the pronunciation, teacher? Yes, of course, because the first one is pronounced, there is a bathroom. And the second one is there's a bathroom. But both have the same meaning. So we have here the negative form. There isn't is the contracted form, and we've got here there is not, the long form. Even though this is the contraction, and even though this is the long form, but they have the same meaning. A pesar que tenemos aquí la contracción y la no contracción significan lo mismo. No hay. There isn't, there is not. Marta, could you please help me to read these 2 statements, negative statements, Marta? Yes, teacher. Negative form, there isn't, is not. Yes, here it is. It's no I. Example, there isn't a bathroom. Okay.
There is not a bathroom. Excellent, Marta. Good pronunciation. There isn't a bathroom. There is not a bathroom. So, I'm expressing the same idea in two ways. O sea, estoy expresando la misma idea en dos formas. There isn't a bathroom. There is not a bathroom. Let me tell you something. North American people use this form more than this one. Los americanos utilizan más esta forma, la contracción. Both forms are taught. O sea, ambas formas se enseñan, ¿verdad? Pero siempre le dan una extra mayor a aprenderse esta parte. Because North American people likes to speak en contracted mood. O sea, los americanos le encantan es hablar o escribir en contracción. So in this case, the next one, how to make questions. How to make questions with there is. To make questions is to invert the order. For example, the first part here is there is. Of course, there is. For making affirmative or negative statements in simple present tense. But what happened? If I want to make questions with this word, look, I invert the order. Yo invierto el orden. Is there. Is there is used to make questions in singular nouns. O sea, se usa para hacer preguntas con nombres en singular. For example, there is a door. There is a door. This is the affirmative, right? There is a door. So how to convert, how to change this affirmative statement with there is to question. Oh, very easy, Ligny, very easy. Marta, Stephanie. So I invert the order. Is there? Is there a door? Is there a door? So in this case, possible answers. We have here one affirmative answers or possibility and two negative possibilities. The first one is yes, there is. Is there a door? Oh, yes, there is. Negative, no, there is not. No, there isn't. You see? Long form and the contracted form. What happened? Many people, oh Lord, sorry, I made mistakes here. Many people made these mistakes. Muchas personas cometen ese error. Dicen que yes, en la forma escrita y la forma hablada. Yes, there's. Yes, there's. No. In affirmative answers, you cannot use the contracted form. Para una respuesta afirmativa de esa magnitud, no se utiliza la contracción. No es permitido, perdón. No se puede decir que yes, there's. No. We have only one choice. Solamente tenemos una sola elección. Yes, there is. Yes, there is. No. Oh, okay. In a negative way, yes, of course, we can do it. We have here two possibilities. No, there is not, or no, there isn't. You see? Okay, we have here there are. There are is used for plural nouns. Aquí tenemos el hay, que se usa para nombres en plural. In Spanish, Ligny, Marta, and Stephanie, en español, utilizamos solamente un hay, una palabra hay. Ese solo hay se utiliza for singular things, para cosas en singular, for plural things, para cosas en plural. Hay una persona en el salón. Hay dos personas en el salón. Usted ve, ese hay. But in English, for singular things, pero en inglés, para cosas en singular, remember, recuerden, es there is. For plural things, there are. There are two closets. There are two closets. Hay dos armarios. There are two kitchens. Hay dos cocinas. Negative form. Yes, here we are. Negative form. There aren't. The contracted form, or there are not. The long form. So you see, there aren't. There are not. There aren't. There are not. In this case, we have here two negative statements with there are. Could you please, Ligny, to read the two negative ways, las dos formas negativas? Yes, teacher, good night. Yes. Good evening. Se dice good evening cuando llegamos, Ligny. Good evening, perdón. Excellent. No hay problema. Okay. Negative form. Ajá. There are windows. No hay ventanas. Ajá. There are not windows. No hay Exact. Yes. The same meaning with different structures. El mismo significado, pero con diferentes estructuras. There aren't windows. There are not windows. You see? Exactly. So, how to make questions? ¿Cómo hacer preguntas? Miren, very easy. Teacher, Yes. sorry. Yes. Con la diapositiva anterior,
Yo pienso que podemos tomar como si fuera un truquito, ¿verdad? El que cuando hacemos pregunta en singular o hablamos en singular, aplicamos I, lo, si lo vemos como que está relacionado como he, she, it, que usamos is. Y el are cuando usamos en plural, que usamos nosotros, Exactamente. ellos, como que si en la mente lo coordinamos así, quizás es más fácil de aprender. También, esa es otra alternativa, es excelente, sí, también. Esos son procesos ya de autoaprendizaje muy bien, así mismo. También agregando eso lo que usted dice, también, ¿cómo lo podemos hacer? Que cuando yo voy a hacer la pregunta, con el is there siempre va a haber un artículo indefinido, mire, Ajá. Ahora, aquí no hay, que eso es lo que vamos a ver ahora, mire. Are there two windows in the house? Hay dos ventanas en la casa. We don't use indefinite articles. Aquí no utilizamos los artículos indefinidos, sino cantidades o cifras. Exacto. Exactly. También. Yes. Thank you, Marta. That's right. Very good. So, are there, para hacer preguntas. Are there two windows in the house? Oh, yes, there are. Oh, sorry. Yes, there are. No, there are not. Yes, there are. No, there are not. It's very simple, guys. The usage of there is and there are, the usage of there is and there are drives you to understand, especially how to make affirmative and negative statements. The only thing you need to know that there is for singular structures or singular things, and there are is for plural structures or for singular things. Taking the idea, taking the Marta's idea. So, especially when you're going to make questions, remember you're going to use is as the verb to be that express singularity. Is there a door? And of course, adding to that information so you can see the difference when we use the indefinite article a. Is there a door? You see, a is in this case differences at the time when you're going to make questions with those. In this case, there are. Remember, there are is used for plural things, and this is the negative form. There aren't and there are not, especially for making negative statements, especially with this structure. And of course, this is what we've got here. Are there or are there two windows in the house? Yes, there are. No, there are not. It's very simple. It's very simple. It's part of this structure. It is part of this structure. So, what comes next, guys? Teacher, Yes, sí, por, dígame. No problem. ahí no podemos decir there aren't, o solo no, they Yes. are not. No, that's good, exactly. In this part, okay, hold on. Yes, yes, I forget to write that part, yes. You can say as well, no, there aren't. The contracted form with another possibility to negative answers. Very good, Marta. Yes, that's right. Okay. You see, yes, there are. But remember, there is just one possibility in affirmative. Yes, there are. You cannot say, yes, there. No, no, no. No, you can't do that. You can't say that. No. Are there two windows in the house? Yes, there are. Just one possibility for answering it in affirmative statements when we use are there. Okay, but in negative statements or in negative responses, there are two possibilities. No, there are not. Thank you, Marita, for telling me, for remembering me, especially to write this part. No, there aren't. No, there aren't. And in this case, okay, hold on. Look here. Prepositions, prepositions of places. This is the last part. The last part. Prepositions. Remember, guys, that we work with prepositions of time. Recuerden que nosotros trabajamos con las preposiciones de tiempo. Prepositions of time and prepositions of places are the same. So vamos a trabajar, o le voy a mostrar ahora, las preposiciones de lugar, que son las mismas preposiciones de tiempo. In, on, at. Yes, teacher. We saw that as preposition of time. Vimos eso como preposiciones de tiempo. But in this case, prepositions of places. For example, she lives in an apartment. Ella vive en un apartamento. Remember, in means, in significa en, pero dentro también.
She lives in an apartment. They live in a house. Ellos viven en una casa. O sea, viven en una casa, pero ¿dónde? Dentro, porque también significa dentro. I work in an office. I work in an office. O sea, yo trabajo en una oficina. Of course, it means that you are inside of that office. Significa que usted está dentro de la oficina, inside of a house, dentro de la casa, inside of the apartment. So in this case, we use the preposition in. At. That's the location. The location is inside. O sea, la ubicación, por eso que le llaman preposiciones de lugar. Porque aquí yo estoy diciendo que ella vive en un apartamento y se subentiende que está dentro. O sea, es la posición, la ubicación. At. Preposition at. So we use the preposition at when you're going to give the information. For example, look this question. What's your address? ¿Cuál es tu dirección? Si hay una parte, un formulario que usted está llenando en inglés, what's your address? Or if someone asks you, hey, Barta, hey, Lucas, hey, Ligny, George, Stephanie, what's your address? ¿Cuál es tu dirección? So we use we can use two prepositions to give answers to this question. But if you come here, I live at 7th Duarte Street, or I live on Duarte Street. I can give the information with the two prepositions, but what happened when I use the preposition at? I must or I should use the number of the house or the street. And we use on just to give the number of the street. Okay, the difference is, la diferencia es que cuando utilizo la preposición at, yo digo el número de la calle, en este caso. For example, I live at 7 Duarte Street. Yo vivo en la calle Duarte número 7. O sea, en su casa, en la casa número 7. So, look at the order. Ese es el orden. I live at, after the preposition at, here it comes, the ordinal numbers, guys. Vieron este número, es un número ordinal, por eso que ustedes vieron los números ordinales para dar información de fechas de cumpleaños y también para las direcciones. I live at 7th Duarte Street. After the ordinal number, here comes the name of the street. Después viene entonces el nombre de la calle. Y al final street, I live at 7th Duarte Street. Yo vivo en la calle Duarte. O sea, la calle Duarte número 7. O sea, la casa número 7. With the preposition on. Yes, I can give the same information, but less information. Aquí vamos a dar la información, pero menos. I live on Duarte Street. When I use the preposition on, I don't need to use the number of the house. Yo ahí no pongo el número de la casa, no. I live on Duarte Street. Yo vivo en la calle Duarte. And that's all. Eso es todo. I live on Duarte Street. I live on Kennedy Street. I live on Leopoldo Navarro Street. You see? Use the preposition on. In this case, look this example. He works at Sambil in H department. So in these statements, we have two prepositions of places. Aquí tenemos dos preposiciones de lugar. Él trabaja en Sambil, en el Departamento de Recursos Humanos. What happened here? ¿Qué pasa aquí? He works at Sambil. O sea, él trabaja en Sambil. Ya cuando yo utilizo la preposición at, estoy hablando de estructura física, del local, del edificio. At Sambil. ¿Usted ve? Si yo digo solamente he works at Sambil, yo estoy diciendo que él trabaja en Sambil. O sea, usted mira Sambil y ya usted sabe que Lucas, que Jorge, que Luis trabajan en Sambil. Usted mira Sambil, mira, él trabaja en Sambil. He works at Sambil. But if you want to be specific in what location or where does it work, pero si quiere ser más específico de dónde él trabaja, en qué área, por ejemplo, entonces ya usted utiliza también utiliza como contraparte la preposición in HR department. Or he works at Dominican Watchman, for example. He works at Dominican Watchman in HR department. You see? Usted dice, I work at Dominican Watchman in, y usted dice el departamento que usted trabaja. Está diciendo, yo trabajo en Dominican Watchman en el departamento tal. But do not forget to use the right preposition. Pero no olviden usar la preposición correcta. We go to school on 34th Avenue. Nosotros vamos a la escuela en la avenida 34. O sea, también para yo dar el nombre original de la avenida, yo utilizo la preposición on. I work on
the 10th floor, or she works on the 3rd floor. For example, if you work in a building where it has, for example, the first floor, second floor, or top level, third level, and so on. Si usted trabaja en un edificio que tiene basement, sótano, que tiene un primer piso, segundo piso, tercer piso, y usted quiere decir, yo trabajo en el tercer piso. Usted debe usar the preposition on. Debe utilizar la preposición on. ¿Por qué? Why? Because on means en, porque on significa en, pero encima, sobre. Se supone que usted está en la tercera planta, es que usted está encima de la segunda y la primera. No puede decir que I work in 10th floor. No. I work at 10th floor. No. Especially on, because we're on, está encima. And we're on 3rd floor. Look here. Miren esto aquí. This question. Para que ustedes vean que cuando que una preposición, que una preposición puede variar el significado. Look, for example, where's Julio? ¿Dónde está Julio? Cuando estamos hablando de ubicación del lugar, miren. He is in Agra Mall. He is at Agra Mall. He is on Agra Mall. So in this case, we have here three answers with three different prepositions. Aquí tenemos tres respuestas con tres preposiciones diferentes. Where is Julio? ¿Dónde está Julio? Oh, he's in Agra Mall. Él está en Agra Mall. Si usted utiliza también la preposición, y en este caso, para usted ubicar a una persona, significa que Julio está dentro de Agra Mall. Ok, no se sabe dónde, pero está dentro. Where's Julio? He's in Agra Mall. En Agra Mall. Pero ya usted sabe que usted está dando esa información porque usted sabe que él está allá en Agra Mall, que usted habló con él. Julio, dime. No, estoy por aquí, por la área de comida. Marta me pregunta a mí, teacher, where's Julio? Le digo, oh, he's in Agra Mall. Viene Lucas y me dice, teacher, where's Julio? ¿Dónde está Julio? Yo le digo, oh, he's at Agra Mall. Él está en Agra Mall. This is an proximity. Esa es una proximidad. O sea, usted sabe que Julio salió para Agra Mall, pero usted no está diciendo exactamente que está dentro de Agra Mall. No. Porque cuando usted dice he's at Agra Mall, ya usted está diciendo que él está para allá, o está cerca, o está llegando. Por ahí no está especificando en qué parte específica. Está llegando. He's at Agra Mall. He is on Agra Mall. Aquí hay que tener cuidado porque cuando dice he's on Agra Mall, está en Agra Mall, pero está como encima. Entonces no corresponde muchas veces. ¿Usted me entiende? Ahora, si usted dice así, mire, porque por Agra Mall, allá arriba en el techo, ahora usted dice, he's on his roof's house. He is on his roof's house. Él está en el techo de su casa. En el plato, como decimos, está en el plato de su casa. Ya cuando usted quiere decir que él está en el plato de su casa, en la azotea, ya entonces utilizamos on, porque ya está encima, está arriba. He's on his roof's house. So that's really important, especially to know how to use prepositions of places, in this case, in, on, at. Any question? Julio Manuel, Ligny, Lucas, Marta, Stephanie, any question? ¿Alguna pregunta? Any question? It's okay, teacher. Okay. So in this case, let me show you something. Vamos a mostrarles algo que yo les dije a ustedes que van a hacer una práctica en estos momentos. Y es la siguiente. Look, pueden ver, pueden ver la... Ok. No pueden ver, déjame ver. Ok. Pueden ver ahora, ¿verdad? Yes, sí. Okay. Yes. Read about where people live. Who lives in a house, who lives in an apartment. Miren, you're going to read, I'm going to send you right now this document to WhatsApp group. Yo le voy a enviar estos momentos, este documento, al grupo de WhatsApp, que es lo que van a hacer ahora.
Where do you live? We have here three people. Tenemos aquí tres personas. Juan John, Tina Williams, and Eduardo Calero. Tenemos aquí tres personas. You're going to read all these descriptions. Me van a leer esas. Teacher, Yes. I can now because I'm the screen. Yes, Lucas? I can't now. You can see the screen. No puede ver la pantalla. Ah, que no puede I hacerlo can ahora. work. Ah, okay. Yes. Okay, but when you get time, you can do it in your case. En su caso, si lo puede, cuando tenga tiempo, lo puede hacer. Yo. Okay. Okay. In this case, where do you live? You're going to read these three. You're going to read these three descriptions about his house, her house, or their house. Usted va a leer esas tres descripciones de sus casas. Y hay apartamentos. After reading this, después de leer esto, look. Okay, hold on. I'm going to show you another thing. Déjame mostrarle otra cosa. Parece. Un momentito. Here it comes. After reading this information, okay, I'm gonna share a screen with all of you one more time. After reading this, you're going to complete these ideas. Después de leer eso, entonces me van a completar esto. Reading comprehension, because this is a comprehension test. Eso es una evaluación para desarrollar la competencia escrita. Textos. Check the descriptions that match each person's home. Usted va, mire, we have here, usted lo pueden escribir, o sea, una tablita en una hoja con esa misma estructura. Usted va a poner aquí la primera cosa así mismo. 3 bedrooms, 3 habitaciones, 2 bathrooms, 2 baños, small kitchen, no office, no hay oficina, no garden, no tiene jardín, a 2-car garage, una marquesina de 2 carros, an elevator, un ascensor. For example, 3 bedrooms, 3 habitaciones. Claro está, usted se va a mantener leyendo o verificando las descripciones de las casas de las personas que están ahí, que yo les enseñé en la primera parte. Juan John, Tina Williams, and Eduardo Calero. Entonces, 3 bedrooms. Según lo que usted investigue y leyó, usted va a marcar. Si es Juan John, usted marca con un cotejo. Si es Tina Williams o Eduardo Calero. Puede darse el caso que las 3 personas tengan las mismas características, o sea, 3 habitaciones. O puede darse el caso que una sola o 2 personas. Usted va a marcar según lo que se le está pidiendo aquí y lo que usted encuentre en el texto. 2 bathrooms, 2 baños. Usted comienza, dame yo verificar otra vez. To read in English. Leer en inglés. Ahí todo ahí. Busca. 2 bathrooms. Eduardo Calero. Solamente Eduardo Calero tiene esa descripción. Small kitchen. Y así sucesivamente usted va a completar todo esto. ¿Qué van a hacer? Cuando ustedes terminen una hoja, le tienen una captura y me lo van a enviar a mi WhatsApp privado. No me lo van a enviar por el grupo, no. Por mi WhatsApp privado. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Este texto, ustedes van a elegir uno de esos 3 textos. Van a grabar una lectura de uno de esos 3 textos. Por ejemplo, usted lo pone en grabar en su celular y usted comienza, I'm Juan John from the city of Busan in Korea. My wife and I live in a small house with 2 floors and a garage. There are 2 bedrooms, 11 room, a small kitchen and 1 bathroom. My favorite room, usted terminó aquí. Solamente usted va a elegir uno de los 3, no son los 3. Y me va a enviar la grabación al grupo de WhatsApp. Ahí los voy a evaluar también. O sea, no son 3. Usted elige, dame cuál leo. Vamos, dice Marta, bueno, Juan John. No, dame yo leer lo que de Eduardo Calero. Y le da a record, a grabar. Oh, my name is Eduardo Calero and I live in Caracas. Traten para hacer una evaluación precisa de todo esto y es por su bien. No comiencen de que déjame yo, no, te no quedó muy bien, déjame enviarlo otra vez. No. Usted lee lo que está ahí, ¿verdad? Y usted va a grabar en un primer intento. Escúcheme bien, en un primer intento. Por eso, antes de grabar, si quiere leerlo 2 o 3 veces, usted lo lee para estar seguro. Perfecto, no hay problema. Pero cuando usted inicie la grabación, es una sola vez. No es que yo aquí digo, ay Dios mío, ¿qué fue? Como que me enredé. No, siga ahí. Porque yo quiero evaluar algo.
porque yo no estoy buscando perfección, que usted me lea, my name is Eduardo Calera and I live in Caracas, Venezuela. My family has a really nice apartment on the 8th floor. Yo no estoy buscando perfección y que leo, no. Es algo específicamente que lo puedo obtener en un primer intento. Hay que ser honestos y objetivos. Sí pueden leerlo 2 o 3 veces cuando ustedes se sientan seguros, ok, vamos a grabar. Grabé, me fui ahí en fa, como dicen los músicos. Y usted termina. But just one. And you upload the audio, of course, on the WhatsApp group. Y lo sube en el grupo de WhatsApp. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron? Yes, teacher. Ok. Yes, let's do it right now. Entonces, ya ustedes comenzaron. Las personas que no vinieron, pues entonces van a tener que escuchar el enlace para que se ganen esos 10 puntitos. Tienen que escuchar el enlace para que verifiquen eso. Tienen que estar hoy. Faltaron muchas personas y eso se avisó con tiempo. Entonces, guys, fire to the team. Fuego a la lata, como decimos nosotros. Entonces, see you in a while. Nos vemos un momentito en the WhatsApp group to send you the information, para enviar la información. Practice makes perfection, but see you tomorrow one more time. Nos vemos mañana. Sí, dígame, Ligny. Una pregunta, teacher. Of ¿Esta course. tarea que usted acaba de asignar se va a realizar antes de cerrar el fórum que estamos trabajando o después? ¿O mientras? Sí, no, esto es alterno. No tiene que ver con plataforma. Eso es alterno. Ustedes pueden iniciar los trabajos ahora y ustedes pueden, si quieren hasta, lo pueden enviar todo eso antes de las 12, como ustedes quieran. Ok. Para darle un margen de espacio, para no, porque faltan 20 minutos, como 10 minutos, no en ese tiempo, no. Ustedes pueden, si no han cenado, pueden cenar, beber su juguito, agua y pueden hacerlo. Tienen hasta las 12 para enviarlo, no hay problema. Thank you. Okay, guys, so remember, see you in a while in the WhatsApp group. Nos vemos en el grupo de WhatsApp, señores, ¿eh? Ya ustedes saben. Practice makes perfection. Let's go. Teacher.